todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches, ¿verdad? Porque pues con estos horarios que ya ve usted que ahí es una hora más, aquí todavía hay luz, allá ya anocheció, en fin. Pues estamos aquí ya en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. Y la semana anterior tuvimos a bien hablar de la concesión de un servicio público municipal que es responsabilidad del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos del país, que es la recoja de basura. Tenemos de nueva cuenta como invitados al señor Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo. ¿Cómo le va, don Eduardo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lilia? Buen día. Y al señor Eloy Peniche. Él es un empresario exitoso allá en Cancún y bueno, pues siempre son tomadas en cuenta sus opiniones y sobre todo, ojalá que volviera a entrarle el gusanito de su participación política, como sucedió en las elecciones anteriores. ¿Cómo le va, don Eloy? ¿Cómo está? Hola Lilia, un gusto saludarlos, buen día a todos y a todas, gracias por la invitación. Muy buen día. ¿Quién de los dos quisiera hacerme un breve comentario sobre nuestro programa anterior para que nuestro auditorio se entere de cómo sigue el problema de la basura persistiendo y pues aparentemente toman algunas medidas o se avientan sus discursos, pero al final nos quedamos igual, sin nada? ¿Cuál de ustedes quiere hacer, por favor, ese resumen? Si quieres, con gusto lo hago, ya que estuvimos comentando este tema en el programa anterior. Como bien mencionas, creo que hay mucha información, pero pocas decisiones. Es decir, el problema de la basura sigue igual, o sea, en las calles sigue existiendo también un problema en cuanto a la recoja de basura. El tema de si se hace alguna investigación sobre cómo está funcionando la concesión de la basura también está detenido, no hay ningún dictamen de análisis de las bitácoras, nada, no hay tampoco ninguna información ni decisión sobre si se va a analizar la revocación, si se va a analizar el juicio de lesividad. En fin, como que están dejando que vaya pasando el tiempo para que el problema subsista y nada más nos sigan diciendo que están atendiendo, porque la intervención del ayuntamiento, que se hizo un acuerdo de cabildo para ello, pues únicamente ha significado el que se esté recogiendo la basura por parte de servicios públicos y en unidades que no son propias para este servicio, y aparte, aunado al problema de la recoja de residuos y que dejó el huracán de todo lo que es material orgánico de parques, pues se ha convertido en un grave problema en este momento en la ciudad. ¡Qué barbaridad! O sea que todo sigue igual. Así es. Y bueno, habría que ver y también anotar si le siguen pagando a la concesionaria a la cual le dieron pues el negocio durante 20 años, ¿verdad? Así es. Exige una paga de 600 millones de pesos para poder llevar a cabo la cancelación de ese contrato, aun y cuando, bueno, pues las pruebas están ahí, en las calles, en los camellones, en las grandes avenidas, en las regiones, en toda la ciudad de Cancún, convertida en un basurero. No, Lilia, pasa el tiempo y no hay solución, ¿verdad? Perdón, Lilia, y yo creo que esto todavía se viene agravando de una manera que en algunos casos no nos damos cuenta, porque ante la ineficiencia de la recolección de la basura, pues la gente de repente ha buscado cómo sacarla, cómo deshacerse de la misma, y han surgido tiraderos clandestinos
que van a venir a complicar el problema ambiental de contaminación, y cada vez son más los lugares donde encuentras montones de basura tirada ilegalmente, y que eso está de repente un poquito fuera del radar. Y como dice Eduardo, pues esto vino a reventar un problema que desde hace varios meses nosotros veníamos señalando, veníamos mencionando, que no se hacía correctamente el trabajo de la recolección, pero también hay que señalar que la parte que le corresponde al municipio en cuanto a la supervisión de que se haga ese trabajo de forma correcta, pues también fue omiso en ese sentido, y la crisis ya reventó, ¿no? Revertirlo nos va a llevar un tiempo en cuanto la concesionaria no tenga las condiciones adecuadas de equipamiento para resolverlo. Estamos en un grave problema. Bueno, es que si mal no recuerdo, la alcaldesa presumió la adquisición de varios camiones de basura, que obviamente, pues siendo nuevos, tendrían que destacarse al estar circulando en la ciudad. Y pues todavía no se sabe si se los adjudicó a servicios públicos municipales o se los entregó a la concesionaria, cuando son ellos los que pues tienen que invertir para mantener su negocio, ¿no? Pues, me parece que esa compra, esa adquisición de camiones también se ha quedado pues en la imaginaria. Pues imagínate, en el 2008, cuando la concesión la tenía el Grupo Domos, en el contrato establecía que eran 85 camiones que debían tener en ese entonces. Estamos hablando de 12 años después. Yo quisiera saber cuántos camiones hay en funcionamiento hoy en día. Sí, y cuestionamos en el programa anterior el hecho de que en la pandemia y con tantos meses cerrados, toda la zona hotelera, ¿verdad? Todos los servicios, marinas, restaurantes, todo aquello generador de desperdicios en la zona hotelera, y que estaba prácticamente cerrado. Bueno, pues entonces esta concesionaria tendría que haber puesto los ojos en la ciudad y tener una ciudad impecable, que tal vez pudiese competir, aunque fuera por unos meses, con Mérida, por ejemplo, y su limpieza, ¿no? Pero vimos que, bueno, pues se refugiaron también en la pandemia, lejos de dotar a los trabajadores de la protección suficiente para poder cumplir con su trabajo y hacerlo bien, ¿verdad? Y conservar el empleo y el contrato, y tener a la población contenta, y el ayuntamiento haciendo su tarea. Pero tal parece que en todo esto, como pues da la impresión de que se hacen estos contratos y un moche va a dar a vaya usted a saber quién, o un porcentaje de comisión, bueno, pues eso obliga a quedarse callado, a no pedir, a no exigir, a dejar hacer y dejar pasar. Pero no es esta la única concesión que queremos informarles a ustedes. Es un abuso, un error. Está la del transporte. ¿Qué pueden decirnos al respecto, don Eloy, don Eduardo? Pues mira, Lilia, el transporte desde hace muchísimos años está concesionado en el municipio, con sus renovaciones cada determinado tiempo, conforme a lo que establece la normatividad. Pero el problema que hoy en día tenemos es que la ciudad ha crecido muy fuerte, en algunos casos con una carencia de vialidades adecuadas para la carga vehicular que hoy en día tenemos. Y desde hace, no sé, 15, 20 años, 10 años, siempre hemos venido platicando de que hay que hacer un programa integral de movilidad, y el tiempo se nos ha ido en discusiones, en planes, en proyectos, en propuestas, pero desafortunadamente no llegamos prácticamente a nada, ¿no? Y ante esa situación, pues es difícil en un momento dado que las concesionarias puedan establecer planes a largo plazo, porque es una realidad de que hay una deficiencia en el servicio, en la calidad de las unidades,
pero pues igual la ciudad también tiene calles poco apropiadas, con muy mal mantenimiento, el costo operativo de esos vehículos obviamente es mucho más caro, el tiempo de traslado de un lado a otro también, no se han implementado nuevas alternativas de movilidad. Estamos, la verdad, en pañales en esta situación y yo en lo particular solo he oído de planes van, planes vienen, pero acciones concretas todavía creo que quedamos a deber en ese sentido. Don Eduardo. Mira, Lidia, yo creo que hay un problema de origen muy antiguo, porque una de las atribuciones y de servicios municipales que tiene que proporcionar la autoridad es el transporte público, al igual que la seguridad, al igual que hemos dicho de la recoja de basura. Esto no hay es una cuestión histórica, pero ya en la época moderna quizás el Estado debería ser un regulador más que proporcionador de este tipo de servicio, puesto que en la práctica todos los municipios, el Estado, concesiona eso, porque no puede tener en operación una empresa que pudiera dar ese servicio. Claro, hay que vigilar que el transporte sea eficiente, con un buen precio, etcétera, pero también empezar a tener un poco de libre competencia para hacer esa mejoría en tecnología, etcétera. Pero como bien decía Eloy, el otro problema es la infraestructura de vialidad que tenemos como para poder tener un transporte con eficiencia. Tenemos, por ejemplo, hacia la zona hotelera, una sola vía de comunicación y una competencia tremenda entre las empresas concesionarias en esa zona, que hace que se haga un conflicto de movilidad por el gran número de unidades que entran allá. Y por otra parte tenemos zonas en donde las concesionarias no tienen la ruta autorizada, pero tampoco quieren entrar porque no hay calles adecuadas, el equipo que tendrían que meter se les descompondría en cada momento por la forma en que están las calles o no hay calles, y eso da lugar a una serie de situaciones. Si le agregamos a ese escenario lo que no está regulado por el municipio, como es en nuestro caso las famosas TTE, o sea, transporte que está concesionado o regulado por el Estado con estas combis que han hecho las rutas que ellos quieren, que hacen lo que ellos se les antoja, pues el caos es evidente que es lo que estamos teniendo, y sobre todo un muy mal servicio, accidentes, problemas de todos los días en ese sentido. Entonces es un problema muy grave que yo no veo que la autoridad municipal, que tendría que estar regulando esto en su territorio, tenga algún proyecto o alguna intención de hacerlo. Entonces, pues desafortunadamente así ya llevamos muchos años y se van creando estas zonas de poder que a veces son muy difíciles de quitar, sobre todo en el tema de transporte. Yo creo que valdría la pena informar y recordar esta situación del transporte. Están 3 concesionarias. Autocar, que es una empresa con varios socios, la mayoría de ellos locales, empresarios inclusive de la propia ciudad, del estado. Tenemos Turicún, con un solo propietario, y tenemos Maya Caribe, que corresponde al sindicato de taxistas, ¿verdad? Bueno, recordemos, perdón. Sí, esta es reciente y tiene una circulación limitada porque no entra a la zona hotelera y tampoco circula por varias rutas de la ciudad. Sí, ya tiene rutas en la ciudad y zona hotelera. ¿Ya también? Ya también tiene.
Bueno, pues habría que entrevistar al responsable de esta nueva línea porque si recordamos, el señor de Autocar hizo una denuncia en contra del difunto Francisco Alor, señalando le había pedido 100 millones de pesos para reactivarles la concesión. Si nos remitimos a esa época, resulta que se les había solicitado camiones ya de un modelo por entonces reciente, con aire acondicionado, etcétera, que circularan en toda la zona hotelera hacia la ciudad. Habían hecho el acuerdo de que aquellos camiones que ya estaban viejitos serían los que circularían por las regiones, por zonas en donde todavía no había pavimento o había ciertas dificultades, entonces les serían entregadas esas rutas. En fin, se habían hecho una serie de propuestas, hubo quien de parte de Autocar señaló que tenían inclusive apoyos del Banco Mundial para poder llevar a cabo un proyecto firme de movilidad, de alguna manera modernizar sus camiones, etcétera, y todo esto iban a hacerlo para poder lograr que se les autorizara la concesión. Después de la denuncia de los 100 millones de pesos que se estaban solicitando en esa época para tal renovación, pues se cayeron todos los proyectos de renovación de camiones y siguieron siendo los mismos camiones viejitos, porque ya se hablaba de estos camiones de 2 pisos para poder permitir que fueran autobuses de transportación con señalamiento turístico, etcétera. Pero pues nada. Y hemos visto cómo hay accidentes y ni siquiera las empresas pagan estos accidentes con los seguros que supuestamente deben tener, escamotean el pago a las víctimas, han llegado a surgir accidentes de tal magnitud que generan muertes y no hay autoridad alguna que pueda enfrentar a estos 3 que ya se convirtieron en las mafias del transporte de Cancún, porque habrá que decirlo, así es. Pero hay una mafia más grande, que es la que usted acaba de mencionar, la de las camionetas, que viene a unirse al otro grupo mafioso dentro de los taxistas, porque una cosa son quienes tienen una sola placa, los martillos, y otra cosa son los exgobernadores y sus parientes, y los alcaldes y los exalcaldes y su parentela con decenas de placas. ¿Por qué no ponen en orden estas camionetas? Bueno, porque hay 200 de ellas que corresponden a un exfuncionario estatal, ¿verdad? ¿Administradas por quién? Por el propio sindicato, porque en el sindicato de taxistas, otro de sus negocios es administrar las placas que les fueron concedidas en bloque a muchos exfuncionarios. Pero vámonos al corte y enseguida volvemos para hablar de esto, ¿les parece? Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
I've got you. Y bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y ya se integró a nuestro panel el regidor José Luis Toledo. Oiga, tarde pero sin sueño, ¿verdad? Sí, no, ¿qué tal, Lida? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estoy aquí escuchando el tema de las concesionarias y la verdad es que hay algo que estamos dejando pasar por alto comentar. Esta administración tiene aproximadamente 20 meses sin hacer una mesa política para hablar de la renovación de las concesionarias. Entendemos que esta concesión bajo la cual actualmente están operando el servicio de transporte tuvo una vigencia de 10 años que venció en enero del 2019 y desde ahí nos encontramos en un entrampe legal que no evidencia más que una falta de capacidad política para sentarse a arreglar el tema de las concesiones. Si bien es cierto, las unidades de los transportistas carecen de ser unidades accesibles, de ser unidades dignas y acorde a un estatus turístico como lo debería de mantener Cancún, los transportistas no pueden hacer una inversión en este momento de unidades toda vez que no tienen la concesión, y esa concesión es lo que le garantiza, e incluso ante el banco le puede garantizar el préstamo para la renovación total de las unidades. Existe una falta total por parte de la administración de hacer estas mesas políticas para llegar a los acuerdos, y me temo que como no es la primera administración, siempre se quiere dejar hasta lo último para hacer una cuña de carácter incluso electoral. Recordemos que cuántas campañas políticas no les han hecho pagar a los transportistas con la concesión, con la renovación de la concesión. Entonces, es una falta también de capacidad de darle solución a los temas al tener más de 20 meses operando el sistema de transporte público sin una concesión y sin una resolución legal, ¿no? Entonces, nos encontramos en este momento entrampados en estos casos. Autocar, que es la unidad que más afectada se ve con 380 unidades, siendo un total de 1,000 unidades más o menos lo que conllevan todas las empresas transportistas en el municipio. Escuchaba también el tema de las TTE. Las TTE, si bien como comentas es concesión estatal, el municipio tiene la facultad de distribuir la ruta en las cuales se mueven. No solamente eso, regidor, puede impedir su circulación. Es correcto. Hasta en tanto no esté debidamente en orden, reglamentado y habiendo hecho todo. O sea, no solamente pueden y debieran exigir una serie de situaciones, sino pueden pararlas, ¿eh? Es correcto. Hay una complicidad del municipio en ese sentido. Porque aunado a lo que usted acaba de señalar, respecto a que no se mueve nada para renovar las concesiones, bueno, pues a ellos sí que les vino como anillo al dedo la pandemia, porque en estos momentos pues estarán pensando, sí, ¿para qué la renovamos? Creo que son los momentos en los que debieran poner orden en muchas cosas, porque son los momentos que les permiten hacer negociaciones para uno y otro lado que vayan en beneficio realmente de los ciudadanos. Y se ve que no les importa. Ahora, ¿esto es total y absolutamente culpa de la Mara Lezama? Pues no, hay un regidor del transporte. Y esta regiduría en ocasiones ha caído precisamente en manos de representantes de transportistas. Y sin embargo vemos que ni así funciona, porque lo único que se trata pues es de proteger los intereses, cuando la protección de los intereses está precisamente en la dotación de un buen servicio. Porque, miren ustedes, creo que hace tiempo que no nos subimos a un camión alrededor de la 1 de la tarde, 1:30, y un camión que circule por la ciudad, que dando brincos, pues jugando carreras con las líneas en competencia, y en medio de un gran calorón. Y no quisiera mencionar a una persona en silla de ruedas, ¿cómo le hace? Porque no tenemos camiones inclusivos. Tampoco. Bueno, pero hay un negocio que sigue vigente y que ese sí les importa mucho, que son los paraderos. ¿Verdad? Los famosos paraderos, que fue todo su gran
lucimiento de hacer algo por la movilidad, pues fueron los paraderos para vender publicidad. Exactamente. Para concesionarlos también, ¿o no es así? Ya están concesionados, y esto en esta administración. Están concesionados alrededor de 860. Se amplió. Se amplió. Sí, alrededor de 860 son los paraderos que están concesionados, con la contraprestación de darles la explotación de la publicidad a estas empresas. Y en esta administración, lo que comenta el licenciado Galaviz, se hizo una memoria estructural de cómo debían ser, y bueno, la verdad es que no llevan ni el 20% de los paraderos colocados. Se les dio la facultad hasta de 860, pero no llevan ni 100 paraderos puestos. Entonces también es una falta de revisión en ese sentido. Bueno, porque, supongamos que se concesionan todos estos cientos de paraderos, que pues obviamente pagarán la concesión esta, pues vendiendo los anuncios de publicidad y quedándose ahí con un dinero de utilidad. ¿Acaso en algún momento han dicho que la recepción de ese dinero podría permitir la construcción de puentes peatonales? ¿Se han fijado que no hay puentes peatonales? Que el que hicieron sobre la avenida Colosio, bueno, pues solamente que sea uno atleta, lo sube y lo baja, ¿verdad? Porque además las escaleras están mal hechas y están empinadas. Entonces, no se trata de tener 15 años, no, se trata de que están mal hechos. ¿Y me quieren decir ustedes en qué momento les ha preocupado el transeúnte? En ninguno. ¿Dónde están las banquetas que permitan lo que acaba usted de decir? Que suban y que bajen las sillas de ruedas, que puedan abordar camiones los que tienen alguna discapacidad. Recordemos que ha sido un martirio para quienes tienen que llevar a sus hijos a los centros CRIT, por ejemplo, y que tienen que gastar en un taxi o en un carro particular o pedir a un vecino que los lleve, porque no hay autobuses que puedan circular por ahí, pues no sé, con un horario establecido, a lo mejor cada 3 o 4 horas el paso de un autobús con estas características para servicio especial. Pues no lo hay. Entonces, yo quisiera saber, señor regidor, ¿qué hacen en ese ayuntamiento? ¿Qué hacen? ¿Puro negocio? Mira, estar pendientes ahí de los señores estos de fiscalización para que salgan a cobrar el cuadrito de la maceta que está afuera del comercio porque ya tienes ahí 5 años y este cuadrito me lo pagas. Pues exprimiendo a todos aquellos que tienen licencia, aún siendo hoteles y que tengan 5 restaurantes, pues me paga 5 licencias de alcohol. Oiga, ¿qué es esto? Digo, ¿qué hacen? Si no hay si no recogen la basura, si no hay seguridad, pues ya lo vimos con el arranque de los feminicidios y la reacción con tanta ira de la gente. Si tampoco ven el transporte, si hay calles como Boca de Lobo, oscuras también detrás con una concesión hipermillonaria, si no rinden cuentas claras, oiga, ¿qué hacen? Sí, ¿sabes dónde detecto yo el problema? No existe consenso, no existe cabildeo de las decisiones y se centralizan en la oficina de presidencia. Es algo con lo que he batallado mucho con mis compañeros regidores, en que no se debaten las propuestas. Realmente, digo, en democracia las mayorías mandan y en este sentido la mayoría del cabildo pues manda, ¿no? Pero esta mayoría se encuentra a merced y se encuentra agachada a una decisión presidencial y jamás vamos a avanzar así porque estamos entonces centralizando todas las decisiones a una persona que no tiene experiencia en manejo de administración pública. Entonces, desde ahí estamos destinados al fracaso porque no se consensan las decisiones. Hemos tenido problemas porque las únicas ocasiones en las que como cuerpo colegiado nos sentamos a debatir es al inicio de cada sesión y solamente hay 2 sesiones al mes y hay muchos temas por avanzar. Tenemos ahorita una metástasis de falla en el municipio en la cual te puedo mencionar desde la falta de semáforos, que tenemos mes y medio que no hay semáforos en la ciudad, en la glorieta principal en el Ceviche, hasta la falta de recolección, no hay secretario general, no hay secretario de Seguridad Pública, nos falta una regidora. Se están juntando y se están sumando a los problemas, pero porque la única oficina en la que quieren sacar las soluciones es en presidencia.
a los regidores no nos toman en cuenta. Ahorita este mes tenemos ley de ingresos y presupuesto de egresos, es momento en que entremos en discusión, pero la verdad es que en la dinámica de cómo se manejan las decisiones del gobierno, no toman en cuenta a los regidores para el actuar diario de estas decisiones. Entonces se limita a que realmente quien gobierna en materia de servicios públicos o de políticas públicas es la presidenta con un grupo de asesores. Y la verdad es que en este momento de los asesores que la presidenta tiene, salvo el licenciado Jorge Aguilar, que ya fue diputado, ninguno ha sido ni siquiera regidor. Entonces, ¿qué experiencia o qué consejos pueden darle a una presidenta municipal que tampoco tiene experiencia en la administración pública? Y pues entonces, pues el tuerto le pregunta al ciego y ahí se hacen bolas y no avanza nada. Y nos limitamos uno como regidor a la crítica, al señalamiento, pero siempre las planillas de la presidencia pues son mayoría y no harán caso omiso, ¿no? Entonces, pues sí, es esta falta de consenso, esta falta de diálogo, esta falta de debate la que no hace que se nutran las decisiones en la administración. Se centralizan mucho las decisiones de gobierno. Yo no sé, don Eduardo Eloy, si en algún momento valdría la pena que nombráramos a todos los regidores y cuál es su función, porque pues lo acabas de señalar, señor Toledo, todo recae en la presidenta municipal, que tampoco sabe y que ya ha demostrado que pues ella tiene sus prioridades que no son las prioridades de la ciudadanía. Pero cada uno de ustedes tendría, al tener una comisión bajo su responsabilidad, pues que pelearla, que salir. Mire, la señora presidenta tiene sus egresos muy marcados en comunicación, pero la comunicación no es para informar sobre las acciones del ayuntamiento. La información que ella paga es para pues salir abrazando al niño, dándole un besito a la abuelita, cargando una despensa, últimamente unas bolsas de basura. Pero pues esa difusión que paga el ayuntamiento y que tienen contemplado en su presupuesto de egresos, debiera ser utilizada para que salga el regidor del transporte y explique, ¿verdad? Para que salga el regidor de salud y explique, para que salga cada uno de ustedes que tiene una responsabilidad y expliquen y le digan a la población lo que están haciendo. Y si el director, que es el que es nombrado de manera directa por la señora presidenta, no está cumpliendo, pues échenlo de cabeza. Digan, este director se la pasa sentado comiendo tortas y nalgueando allá a las secretarias, ¿verdad? Pero alguien tiene que trabajar en ese municipio, Eduardo Eloy, alguien tiene que trabajar. Mira Lilia, la ignorancia no te libera de culpa. Y si bien es cierto que en un momento dado pudiera algunas personas no tener la experiencia, eso no implica que se deban preparar, aprender, apoyarse en personas expertas en cada uno de los temas. No podemos ser todólogos, también esa es una realidad. Pero cuando se tiene que tomar decisiones tan importantes y trascendentes para una comunidad, y sobre todo como es Cancún, por la importancia que tiene a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, pues yo creo que debemos estar mejor preparados en cada una de esas temáticas. Nosotros en lo particular, como sociedad, cuando hacemos alguna postura o algún planteamiento, podremos no saber del tema, pero siempre recurrimos a personas que conocen, que son expertas, que les preguntamos, que nos asesoramos con ellas, para poder hacer pronunciamientos basados en una cuestión técnica, económica, que al final beneficien el bien común, ¿no? Y esa ha sido una de las grandes problemáticas que tenemos en esta ciudad y en nuestro país en general, de que nos convertimos en un momento dado en levantadedos. Y digo nos convertimos, que aunque los que no estemos
en un puesto de elección popular en su momento, sí somos los responsables de que esas personas estén en esos puestos. Así que somos partícipes de esa situación. Y es ahí donde tenemos que cambiar la vida cotidiana, la vida política, la vida social de nuestro entorno. Si nosotros no nos preocupamos por entender las cosas, por buscar soluciones que sean basadas en el bien común y no en cuestiones personales o partidistas, pues estamos en esa problemática. Hoy en día no tenemos un secretario de gobierno en el puesto. Municipal, sí. No lo El tenemos. secretario del ayuntamiento no hay. No hay. Está acéfalo ese puesto en este momento. No importa si tiene un día o 2 días o 3 días. Es trascendental el trabajo que él hace. Y no ha oído nada de quién pudieran proponer para ocupar ese puesto. Pero eso sí se supo vimos que que el la señor persona- Janix fue a decirle a su suplente, ¿verdad? Oye, pues con tu permiso porque me voy a regresar. Sí, pero deja que cobre la quincena y luego hablamos, ¿no? Que vaya, Ya viene el aguinaldo. Ya viene el aguinaldo. Bueno, pues lamentables, Bueno. tan lamentables esas situaciones que tienen a esta ciudad en deplorables condiciones. Sí, hombre, y una ciudad de 50 años planeada, con gente tan valiosa, porque pues, salimos de nuestras entidades natales para irnos a vivir ahí ya por una decisión propia. Ya no fue el accidente de la cigüeña, ¿verdad? Ya fue una decisión tomada por nosotros. ¿Para qué? Pues para dar lo mejor. Cancún tiene gente muy buena y muy valiosa. Y no es posible que se esté pasando por todo esto. Ahora, la señora Mara Lezama se dice víctima. Dice que la atacamos. No la atacamos. Si ella sale y se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? O más bien de lo que no está haciendo, del trabajo que tiene pendiente, de cómo tiene la ciudad, y no va y enfrenta al señor con el que se firmó un acuerdo y le exige y le pone vigilancia, y si la señora no tiene a bien subirse a un camión, como lo hizo para sacarse la foto cuando la pandemia, pero ya hacerlo en serio, checando las rutas, sentándose y pagan un dineral de asesorías, han pagado planes de movilidad, han pagado planes de semaforización. Recuerden ustedes cuántas veces nos han cambiado el sentido de las calles, dizque para mayor fluidez. ¿Y eso tenía algún asentamiento técnico? No tenía nada, absolutamente nada. La señora no sabe hasta dónde llega la circulación de los camiones, si realmente están prestando servicios en las áreas en donde, bueno, pues los taxistas ya no quieren entrar porque son sumamente peligrosas. ¿En qué momento se sienta y pone y hace ver la autoridad municipal? Digo, ¿por qué no detiene esas camionetas que no tienen ninguna licencia estatal debidamente exhibida? Pero no traiga usted, no le falte la tarjeta de circulación porque la dejó en otro lado, o a lo mejor no trajo en la cartera su licencia, porque entonces sí se convierte en un delincuente, ¿eh? Pero estos señores pueden circular como les da su regalada gana. ¿Por qué? Porque hay exgobernadores detrás. Y porque el señor gobernador actual no ha tenido la fortaleza de dar un manotazo en la mesa y decir, señores, disculpen, ¿eran ustedes funcionarios públicos, políticos o taxistas? Porque es una vergüenza. Imagínense un estado que tiene exgobernadores taxistas. Eso está requete bien. Y con progenitores taxistas también. Está mejor. Y con hijos taxistas. Y viviendo en Puerto Cancún, ¿verdad? Yo creo que no debemos perder de vista lo que nos cuesta como ciudadanos todos estos servicios públicos concesionados. Hoy por hoy en esta ciudad, concesionada el agua,
la basura, la disposición final de la basura, el alumbrado público, los paraderos y lo que nos falta. El transporte. El transporte público. Exactamente, mira. Si hoy en día, pues ya lo sabemos, ya hemos platicado, retirar la concesión de la basura, 600 millones de pesos. Lo que se me hace increíble es cómo pudiéramos pagar una indemnización por un mal servicio. No, cuando debieras cobrarles, Por eso. cobrarles todo lo que no hicieron, ¿no? La Pero indemnización tendría que ser al revés, el problema- hacia el Así es. ayuntamiento y pagar ellos por un incumplimiento de contrato. Claro, y con la disposición final de la basura, que lo tiene otra empresa, si le quisieran quitar la concesión, 350 millones de pesos. El alumbrado público, si hoy en día quisieras retirar la concesión, 920 millones de pesos. Repito, 920 millones de pesos. Entonces son cosas inconcebibles que yo no entiendo también cómo podemos nosotros como ciudadanos representados por un ayuntamiento, por un cabildo, se atreven a firmar semejantes contratos que prácticamente en ningún lado tienen medio de defensa la ciudadanía. Todo es a favor de las concesionarias. Y no debieran tener defensa quienes están incumpliendo con esos contratos, ¿eh? Porque en el programa anterior, si mal no recuerdo, decían, es que no tenemos las denuncias. Bueno, pues que la señora presidenta municipal vaya y los denuncie. Así es. Eso le ¿Qué está esperando? Así O es. sea, Eso le corresponde a los funcionarios del municipio. Para eso, por ejemplo, para eso está creado Ciresol. Ciresol es la unidad que tiene que hacer los señalamientos, levantar las actas, los extrañamientos, verificar que cumplan con su trabajo, sancionar o lo que sea. Y lejos de hacerlo, ahí está, reventó el tema de la basura. con franca complicidad, Exactamente. Sí, en franca complicidad. Aquí, Lilia, mira, creo que en el fondo ya vimos que hay muchos servicios concesionados y que parte de estos problemas surgieron de la administración anterior encabezada por el Partido Verde, por Humberto Estrada, que él fue el que dejó armados los contratos de la concesión de basura, el contratos de concesión de las luminarias, etcétera. Como bien decía el regidor, el tema de transporte se ha venido litigando desde hace muchos trienios y sigue entrampado en esa situación. Pero en el caso de la basura y de las luminarias, esta administración municipal tuvo que haber hecho una revisión en su entrega-recepción y decir, esto no es correcto para la ciudadanía, porque ellos son los responsables de decir, esto estuvo mal asignado, el contrato es de una situación muy favorable en la empresa y entonces si hubieran empezado a hacer el juicio de lesividad, etcétera. Pero cuando ya dices, lo dejo pasar, ya se convierte en una complicidad y entonces ahorita no se vale decir, no lo puedo cancelar porque le costaría mucho al municipio y por lo tanto a la comunidad. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de parte de esta administración municipal de haber dejado que las cosas caminaran, ¿no? A ver, esto es ridículo, Eduardo, te voy a decir por qué. Para empezar, lo único definitivo es la muerte. No hay una cuestión que sea... Bueno, la señora es de Morena, ¿no? Dicen, ¿no? Ya no sabe uno si es de Morena o del Verde, porque pues tiene que ver con los dos. Pero tomando en consideración que el señor Humberto Estrada trabajó para ella, pues lo más normal es que no quiera meterse con las concesiones que él otorgó, ¿verdad? Bueno, pero siendo de Morena y viendo que el señor López pues ha puesto ahí sobre la mesa que si los contratos son leoninos y de plumazo le vale y los cancela, que si ya después se van a juicio o lo que sea, pues eso ya será otro boleto.
Bueno, no vamos a pedirle que reaccione de esa manera, pero sí con la revisión que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque yo llego a un ayuntamiento y si estoy viendo que es un contrato leonino, bueno, pues lo primero que intento es evitar todas esas cláusulas sin que me den dinero. Pero si lo voy a tener que mantener así, porque pues ahí te va una lanita para que así siga, bueno, pues aquí están los resultados, ¿no? ¿Cómo puedes protestar si ya antes te hiciste cómplice? Mira, ¿Dónde queda? ¿Con qué autoridad moral? Porque yo lo que tengo la impresión es de que, pues, perdón, señor Toledo, a lo mejor no son todos, pero sí hay una mayoría de regidores, la propia presidenta municipal, que no tienen autoridad moral. claro. Ni siquiera para enfrentar a quienes están abusando de las concesiones, de los servicios y que se están enriqueciendo, pues de una manera francamente muy vil. Porque podrían hacerlo cumpliendo y haciendo bien su trabajo. Sin embargo, no lo está haciendo pues ninguno, ¿no? Claro, Lilia, y fíjate que hablando de cuestiones partidistas, estas concesiones todas fueron votadas por la aprobación de Morena en las administraciones anteriores. Revisando las actas de cabildo de la concesionaria de la luminaria, votó Morena a favor, fue por unanimidad, pasó. Entonces, no cabe aquí los discursos de que como partido yo no apruebo o fue en la administración pasada. Bueno, por otro lado, fíjate que he visto también en muchos discursos, sobre todo del actual presidente y algunos funcionarios, que nos espantan con los datos correctos que acaba de mencionar aquí el licenciado Eloy, de las penalizaciones. Sin embargo, no se vale que nos mientan a los ciudadanos cuando sabemos que con un sano y correcto juicio legal podemos invalidar algunas cláusulas que son leoninas, como en el tema de la basura, una cláusula muy específica que dice que sea responsabilidad del municipio o de la concesionaria la terminación anticipada, o sea por quien sea, me tienes que pagar. Esa cláusula a toda luz legal es ilegal, esa se puede ganar en tribunales, pero en el discurso cabe el espanto a decir, no hay que cancelar porque tendríamos que pagar 600 millones. Con una correcta defensa legal, claro que no. Vemos también una responsabilidad que continúa en las administraciones posteriores a las firmas de los convenios, que son de las revisiones o de la vigilancia de las concesiones. Entonces, ha tomado mucha forma el discurso de decir, yo no la firmé, fue en la administración pasada. Pues sí, pero le quedan 20 años y no pueden las próximas 5 o 6 administraciones pasársela diciendo que no la firmaron ellos. Entonces, la responsabilidad es compartida en el momento en que ceden la estafeta, como bien dice el licenciado Galaviz, y no hacen primero una correcta observancia de la entrega-recepción de lo que están recibiendo, porque recordemos que esta administración comenzó sin el contrato de la basura. Entonces, imagínate lo terrible que es comenzar tu administración sin que te dejen, según esto, el contrato de basura, y tú continúas pagando sin un contrato, con totalmente faltas administrativas, y desde ahí viene viciado el tema, porque no le quieren entrar a las revisiones de los contratos. Entonces, los directores, como bien mencionan, por ejemplo, en el caso de Cirresol, que él tiene la facultad de supervisión, pues se ven sesgadas sus voluntades cuando llegan a reportar a la oficina de presidencia y les dicen, voltea a ver para el otro lado. Entonces, no tienen también esta independencia las autoridades responsables de cada una de las áreas de transporte, en el tema del alumbrado público, en el tema de basura, para poder ellos, en su calidad de directores con plenas facultades, fijar una postura y decir, a ver, está fallando la concesionaria, esto está mal, reportarlo por su cuenta, levantar las notificaciones de incumplimiento de contrato. Y nuevamente, ¿qué pasa? Se centraliza la decisión y recae en una sola persona y no se ha avanzado. En el tema de la basura claro, tenemos un problema, pero tenemos 2 años con la basura que no contaban con las unidades. Desde el primer mes no contaban con las unidades de camiones. ¿Y qué hicieron? Nada. Entonces no hay voluntad política
y desgraciadamente, te repito, esta voluntad se centraliza en una persona que es la que malamente guía en las directrices del municipio. Bueno, esto que usted acaba de describir perfectamente bien, o sea, llega la señora, no hay un compromiso con la recolección de basura y se acerca ¿a quién? A un ex alcalde, ¿verdad? Que se supone que tendría que conocer más o menos hasta dónde pudo llegar la problemática, pero este exalcalde también es dueño de un medio de comunicación que pone a disposición. Y yo no sé qué tanto más pueda ponerse a disposición para aceptar que quien no tiene una empresa con la experiencia para prestar este servicio, que tampoco tiene las unidades, que no tiene nada de esto, usted le concede la concesión. ¿Hay o no una complicidad? ¿Hay o no corrupción? ¿Hay? Yo me quiero referir a un hecho de este año, que cada quien juzgue. Se hizo una sesión de cabildo el 16 de enero, si no me equivoco, de este año. Entre los puntos de esa sesión de cabildo, la concesionaria de alumbrado público manda una solicitud, por decirlo así. Ah, bueno, perdón, Eloy, este es alumbrado público. Alumbrado público, sí. ¿Me das oportunidad de que sea tema de nuestro siguiente programa? Bueno, te lo dejo para el siguiente programa. Por favor. Y con esto luego arrancamos. Por ahora, si me permiten, bueno, pues el tiempo se nos terminó. Vamos, basura, nada. Transporte, nada. Una última opinión de cada uno de ustedes con respecto a estos dos temas para cerrarlos. Pues mira, Lidia, yo en lo particular, yo creo que es el momento de que tenemos que cerrar ciclos en beneficio de la comunidad, ¿no? Ya no es posible que tengamos los servicios tan deficientes que hoy en día obtenemos y que nos están llevando a que cada vez como ciudad integral estemos peor. No son temas que se deban atacar puntualmente en esencia sin que veamos también alrededor lo que conlleva, porque no nos podemos enfocar a un tema de transporte público y abocarnos solo a la concesión de los camiones cuando no tenemos resuelto calles, cuando no tenemos resuelto las combis, cuando no tenemos resuelto vialidades, semaforización, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que debemos hacer estudios integrales a la brevedad posible, o los que tenemos llevarlos a cabo, olvidándonos de cuestiones particulares o partidistas que solo vienen a perjudicar a todos los ciudadanos. Lilia, yo creo que es muy importante el que hagas este tipo de programas para que la gente conozca el fondo de las situaciones y cómo se ha venido desarrollando todo este tipo de concesiones, porque mucha gente desconoce, se queja del mal servicio, se queja, pero no sabe cuál es el trasfondo del por qué está esta situación. Y creo yo que con esta difusión y con esta vigilancia que tengamos que estar haciendo como ciudadanos para que se cumplan, podemos empujar a que se encuentren algunas vías de solución y evitar que se vuelvan a cometer errores o complicidades de este tipo. Entonces, creo que debemos seguir machacando los temas, tanto en estos medios como también en la acción práctica con la ciudadanía. Señor regidor. Pues es lamentable que te diga lo siguiente, me cuesta trabajo creer que en esta administración, en estos 10 meses, van a hacer la voluntad de hacer lo que no hicieron en 2 años. Entonces, yo creo que, pues lamentable que en estos 3 años no se haya resuelto. Tenemos un año en el cual vamos a ver a candidatos en las calles y creo que tendríamos que ser los ciudadanos
en vista de los problemas que gracias a espacios como los tuyos se exponen, que hacer compromisos puntuales con quienes quieren venir a ocupar la silla de presidente municipal, e incluso compromisos de notariados, pero muy precisos. A mí me gustaría que los próximos candidatos, y digo próximos porque ya no veo solución yo con la actual, que los próximos candidatos fijen compromisos puntuales en materia de las concesiones municipales y que fijen desde este momento cuál es la postura y la ruta y la línea de acción que harán. Y en ese compromiso que hagan, pues ya poder tener como sociedad nosotros una carta que permita estar presionando. Hace falta el involucramiento de la sociedad civil en las decisiones de gobierno, pero se les invita nada más a rellenar las sillas, porque a la hora de la hora las decisiones se centran. Pero bueno, yo creo más que en estas campañas políticas podemos comprometer a los próximos a ver cuál es su actuar en relación a las concesionarias. Tema que no hicimos con los candidatos actuales, porque la sociedad no conocía la esencia de estas concesiones y problemas. Repito, gracias a tus espacios se dan a conocer. Y bien, pues ustedes saben que estos espacios van a seguir abiertos. Enseguida vamos a pues exponer otras concesiones. Nos faltan, nos faltan. Y es una pena que se banalice y se diga, es que me están atacando porque quieren interrumpir mi carrera política. No, lo que necesitamos es un buen gobierno, ¿verdad? Y si ese buen gobierno sirve de plataforma, de impulso para ascender y lograr posiciones de mayores responsabilidades, con la certeza tanto de los ciudadanos como la personal de quien está aspirando, de que se va a cumplir, adelante. Pero las circunstancias actuales para Cancún están muy mal. Y con lagrimitas, señora Lezama, al presidente creo que no va usted a llegar muy lejos ya, En fin, vámonos para seguir nuestra labor. Y sí quisiera pedirles a ustedes, este programa tienen el link, saben que está en YouTube. Díganle a la gente que lo vea, que se entere, porque cada uno de ustedes tiene muchos seguidores y ojalá que puedan informarse de todas estas concesiones para que tengan un criterio propio y sepan cómo votar. Gracias, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles con otra concesioncita de estas.